Buenas, buenas, mi gente mágica. Bienvenidos a un nuevo podcast de Rebontulet Escuela de Brujas. Me presento, soy Mailis, su bruja de confianza. Y hoy les traigo el episodio número 3 ya de la sección Relatos bajo el nogal. Si no han visto los dos primeros episodios, los encuentran más abajo. Les recomiendo ir a verlos porque justamente en esta sección nos encargamos de leer relatos, historias, narraciones, cosas que quieran contarnos con respecto a lo popular, creencias populares que tengan en sus zonas, vivencias que hayan tenido con apariciones, muertos, fantasmas, con la parte espiritual, con brujería, con magia, con eventos llamados sobrenaturales. Lo que quieran compartirlo pueden hacerlo en nuestro Instagram o en el mail de la escuela, que se los dejamos siempre al pie de cada video. También no olviden seguirnos en el Instagram y no olviden seguirnos en TikTok, darle like a este video y suscribirse para no perderse las maravillas que trae Rebontulet Escuela de Brujas. En Instagram van a encontrar el espacio de la escuela y de paso ahí también hacemos los interactivos para saber de qué va a tratar cada episodio de esta sección. Por ejemplo, la vez pasada había dejado cajita para que respondieran con historias que hayan tenido dentro de iglesias, catedrales, etcétera. Y es lo que vamos a leer hoy. Han compartido algunas muy interesantes, la mayoría de iglesias catedrales católicas, pero no todas. Así que esto está súper interesante y voy a leer algunas de las que me compartieron, que ya de antemano les agradezco muchísimo. Si quieren compartir ustedes las suyas, déjenlas, no olviden, en Instagram o en el mail de la escuela, que siempre que dividamos los temas de cada episodio van a aparecer seguramente sus historias. Entonces, como les decía, habíamos dejado hace unas semanas en Rebontulet para que nos compartieran sus historias sin explicación, que les hayan dado miedo, dentro de lo que eran iglesias, catedrales, templos espirituales, templos para la espiritualidad, el alimento del alma. Y quiero comenzar con algunos datos en específico que me dejaron no sé si sabían ustedes, soy de la ciudad de La Plata. Hay algunos que sabía y otros que me sorprendieron muchísimo y quiero comenzar compartiendo esos. No sé si la han visto, si la han visitado. Si no lo han hecho, vayan a hacerlo porque es súper recomendable. En la ciudad de La Plata, en el centro de la ciudad, frente a Plaza Moreno, que está la piedra fundamental, se encuentra uno de los templos neogóticos más altos, o sea, en altura de los más altos de lo que es América, que es la catedral. Estilo neogótico, súper bella por dentro, por fuera. Y siempre lo que fue la catedral, lo que fue la Plaza Moreno, las estatuas que aparecen haciendo cuernitos, el arquero que aparece apuntando hacia la punta de la catedral, toda la misma ciudad está fundada en leyendas masónicas, bien, el diseño, siempre se habló de que había túneles ocultos en toda la ciudad, se menciona la famosa maldición de la bruja de Tolosa, a lo que eran los fundadores, a lo que era la propia ciudad para que no prosperara. Tiene como este pasado bastante esotérico, incluso en la piedra fundamental se dice que fue saqueada a días después de dejarla en el centro, que la que se sacó años después en el aniversario no era la real, porque la real original fue saqueada para cosas de brujería. Está esta bruja que maldijo la propia ciudad. Y una de las cosas más interesantes que me dejaron escrito, que sí lo sabía, es la cripta que hay debajo de la Catedral de La Plata, en la que se encuentran los restos de Dardo Rocha. En esta cripta lo que me dicen es que, aparte de descansar los restos del fundador de la ciudad, Dardo Rocha, y de su esposa también, hay otros restos. En la parte de arriba también hay partes en donde hay ataúdes de mármol que tienen restos humanos dentro, pero abajo también hay algunos monseñores, cardenales, hay más debajo. Yo recuerdo que cuando era chica que se hacía el tour, pasábamos solamente a ver lo que era Dardo Rocha y su esposa. Luego todo eso se volvió como un museo que se entra por los lados, por los costados. Antes se entraba desde arriba en las escaleras, ni bien entran en la entrada principal. Hay dos escaleras que dan hacia abajo que están cerradas. Se entraba por ahí originalmente y después pasó a
abrirse lo que es el museo de abajo, que tiene como recuerdos y todas esas cosas, que se entra con visita guiada. Pero antes entraba desde arriba y lo único que te mencionaban, porque yo iba a la escuela al lado, lo único que te mencionaban, porque no era una escuela religiosa, era una escuela pública, que estaban los restos en lo que era la parte de historia, etc. Pero dice que se viven reportando como sensaciones extrañas en la cripta, donde hay restos no solo de Dardo Roche y su esposa, sino de otros personajes, que se escuchan ruidos, se escuchan sonidos como si se quebraran cosas, se sienten presencias, se observan presencias como sombras pasando o que te tocan el hombro. Me comentan que el ambiente, si bien es húmedo en la cripta, confirmo, porque es la parte subterránea, ¿no?, del lugar, pero que hay puntos fríos. Me dicen, sobre todo en la parte de el anochecer, ¿bien? También me comentan, que trabajando de serenos han presenciado a una mujer con velo negro, vestido negro como de otra época, velo negro de puntilla que le cubre la cara, caminando todo el circuito de la catedral, porque la catedral tiene un circuito al frente de alrededor, rodeando el altar, en todo lo que es la nave, sigue como todo un pasaje. De hecho tiene todo el Vía Crucis realizado en madera, con números y todo, muy bello, pero hace como un circuito circular, más bien cóncavo, pero va haciendo esto. Y que se ha visto una mujer que comienza a caminar por la parte de atrás y al llegar de este lado, frente a lo que es el altar, desaparece. También me hablan, por supuesto, de las estatuas supuestamente masónicas en la Plaza Moreno frente a la catedral, que hacen ciertos símbolos. Mismos las estatuas en las fuentes tienen su propia simbología. Los macetones gigantescos tienen carneros y caras de sátiros, pero obvio la leyenda que más se cuenta, que es la que me dejan acá, esta la conocía desde que era muy chica, es la de hacer los cuernitos, gesto ofensivo supuestamente hacia la Iglesia Católica, aunque la simbología en realidad de hacer cuernitos es otra, simbolizando esta rivalidad histórica, ¿no?, de lo que son las logias con lo que es la religión, y siendo dos potencias en su momento. Pero entendemos después que entendemos mucho después. Si quieren, en otra sección hablamos sobre el tema de ciertas simbologías que se utilizan. Los túneles secretos también me comentan, los túneles subterráneos que conectarían la catedral con otros edificios públicos y también con todo lo que es la parte de abajo de la Plaza Moreno, que se usaban en la antigüedad, y esto sí es real porque debajo de mi escuela había túneles que se derrumbaban pero antiguísimo piso de madera que había y aparecían los túneles abajo. Pero que desde estos túneles, estando en estos túneles, me comentan que se escuchan ecos de pasos o ecos de susurros como de conversaciones, ecos de como si hubiera alguien debajo yendo, vigilando entre esos túneles. La profanación de la piedra fundamental también es otra cosa que le dije que me comentaban, que la piedra fundamental fue profanada, fue sacada, fue retirada después de la fundación como objeto conmemorativo que se vende para brujería, en fin, esas cosas sí realmente se utilizan, pero no podemos llegar a confirmar si es real lo de la piedra fundamental de La Plata. Lo que sí es que sumó a las historias de infortunio y maldiciones que tiene la propia ciudad. Acá me comentan también, sigue, diciéndome, y no sé si conocías la iglesia embrujada de Micaela Viborata. Esa no la conocía. Conozco otros lugares, sí, embrujados en la ciudad, que si quieren el próximo episodio lo dedicamos a lugares en general embrujados. Esta temática iba para iglesias catedrales, pero no conocía esta iglesia. La iglesia embrujada de Micaela Viborata, en la que se cuenta que Micaela Ugalde construye esta iglesia en honor a su esposo Eustaquio,
Ariztizabal. Y que ella, al construir esta iglesia para su esposo, al cual pierde y le produce un gran dolor, queda atada a este lugar. Entonces, aparece porque se ha visto a una mujer vestida de oscuro caminando por la iglesia. Y se escuchan los sonidos de un piano. Esta mujer, cuando se le llama como Micaela, se da vuelta y observa en silencio. No dice nada, solo se da vuelta y observa en silencio. Ahí me corrigen peor que la iglesia embrujada de Micaela es la Micaela Víborata. Ahí va, ahí va la aclaración, muchas gracias, porque no me sonaba el nombre de ella, de Micaela Ugalde, y de su esposo Eustaquio. Ariztizabal. Hermoso apellido. Entonces está la mujer que camina vestida de oscuro, que si se le llama como Micaela, se da vuelta y observa en silencio, y se escucha un piano en las noches. No conocía esta iglesia, voy a buscarla, voy a pasar, voy a tratar de ver los horarios que encuentre más a la tarde-noche, buenísimo, joya, para darme una vuelta y ver qué tal. También hay una historia de fantasmas en la catedral que no es el de la mujer vestida de negro. Mucha historia de viudas, ¿no? Aparecen mucha historia de la antigüedad de viudas atadas a lugares. En la catedral hay otro fantasma que se cree que es de un fundador masónico, aunque los nombres suelen cambiar, no suelen ser siempre el mismo, uno ve a uno ve a otro, no sé cómo lo reconocen, porque puede haber cuadros, pinturas, pero de ahí a verlo y decir, este es el fantasma de Eduardo Rocha, este es el fantasma de tal fundador. Bien, el nombre va cambiando, pero se aparecen en la catedral y caminando también en las zonas de Plaza Moreno. Este también está interesante, sobre todo cerca del Rosetón. Interesante, bueno, yo voy tomando nota de todo, yo voy tomando nota. Tenemos los túneles, que los túneles son escalofriantes. Yo lo he llegado a ver desde afuera, obviamente desde arriba, y son escalofriantes. Pero a menos que haya recorrido nocturno en lo que es las iglesias o la catedral, difícilmente se puede estar de noche porque en verano suelen cerrar a las 8 de la noche, en invierno creo que suelen cerrar más temprano, ya no te dejan estar como antes, tan de noche. Yo lo he hecho, pero ya no te deja. Y también están, bueno, la historia se me siguen escribiendo, también están los mitos en el cementerio de La Plata, que todos los que son visitantes nocturnos, empleados de noche, siempre están relatando historias como la de un hermoso perro fiel que da vueltas con su dueño el sereno, el cuidador, ¿sí? Un cuidador nocturno del cementerio, se han quedado los dos o han sido enterrados ahí y acompañan a los visitantes perdidos. También está la historia de una niña enterrada viva en la bóveda de la familia Platero. Esa no la había escuchado nunca y soy de esta ciudad. Gracias, muchas gracias. Y se aparece, es un fantasma llorando y perdida entre las noches, buscando ayuda para regresar con su familia. Interesante, ya les digo, esta ciudad, igual como la mayoría de lo que es Buenos Aires, hay recorridos nocturnos cada tanto, pero si no, entre las 5 a las 8 te comienza a cerrar todo, no te permiten nada. Seguramente sea la experiencia de alguna persona que haya tenido familiares trabajando de vigilantes nocturnos, etcétera, y que haya podido contar todas estas historias. Pero muchas gracias por esta información sobre mi ciudad, mucha la desconocía, y ayuda muchísimo para que siga manteniendo investigaciones espirituales, porque ya mi próximo trabajo va a ser investigaciones espirituales. No paranormales, porque acá no hay nada paranormal, espirituales. Acá hay otro mensaje que me dice, hola querida bruja, hola, muy buenas. Te quería compartir la historia que me pasó cuando era chica en la iglesia evangélica a la que iban mis padres. En esta iglesia, cada tanto se hacían reuniones nocturnas. Sí, es verdad, confirmo. Es verdad, confirmo que las iglesias evangélicas no sé por qué realizan muchas reuniones nocturnas.
en donde, bueno, cantan, en donde toda la costumbre de este tipo de iglesia, este tipo de religión, ¿sí? Pero quedan hasta muy entrada, lo que no sé por qué es porque quedan tan entrada la noche reuniéndose, muy, muy, muy de noche, un cansancio, un sueño, pero bueno. En estas reuniones, a mi papá se le dio por salir a tomar un poco de aire fresco. ¿Sí? Pues, se hacía un calor entre todas las reuniones, la devoción, el alabar y todo eso, se le dio por salir a respirar aire fresco. Yo lo acompañé porque estaba aburrida, estaba cansada, era muy chica. Él se sienta a un costado de la iglesia y yo me pongo a jugar entre el macetón de unos árboles de la vereda, muy común acá en la ciudad. Cuando de repente me doy cuenta de una presencia que me estaba observando. O sea, ella estaba muy jugando, ella creo, estaba muy jugando entre la tierrita, las plantitas, los bichitos, a veces ponen florecitas en donde están los árboles, y se da cuenta de repente alguien que lo está observando, y la está observando desde detrás del árbol. No me olvido nunca más. No puedo decirte hoy si era una mujer o un hombre. Tenía un cabello que le caía en la cara, pero yo no le veía la cara, era todo oscuro. Lo que sí se le veían eran los ojos brillantes como carbón, no rojos, no estoy diciendo que eran rojos, eran brillantes como el carbón. Me di cuenta que me estaba observando porque toda esa parte estaba a la sombra del árbol, no llegaba la luz, y me miraba fijamente. Con precaución y dada la creencia que tenía evangélica de mis padres, comencé a retroceder con cuidado. Sabía que eso era malo. No porque lo sintiera, porque me sentía congelada y no sabía qué pensar, sino porque no me apartaba la vista y como todo lo que es del diablo, todo lo que es del demonio es malo, entonces hay que alejarse. Estupendo. Cuando llego al lado de mi padre, él se levanta y sin tiempo que yo le contara nada, me dice, bueno, volvamos adentro. Mamá nos está esperando. Yo quería decirle que era lo que estaba detrás del árbol y de pronto veo como eso que me seguía observando sale y se retira en silencio, sin hacer ni un solo ruido. Congelada como estaba, no le pude ni siquiera señalar a mi padre, aunque dudo mucho que lo haya llegado a ver. Entramos de vuelta y el ambiente de música, de celebración, me relajó un poco. Me abracé las piernas de mi madre y esa noche dormí con ellos. Interesante, no es dentro de la propia iglesia, pero bueno, ahí mismo en la vereda, la presencia observándote es como un poco incómodo. Y la mirada tan descriptiva, me gusta cuando dan detalles así, me encanta cuando dan detalles así. Pasamos a la siguiente historia. Hola, te quería contar un suceso que me pasó de a grande, de adulta, en la iglesia de mi pueblo. No vuelvo muy seguido a mi pueblo solo para ver a mis tíos que han quedado viviendo ahí, pero evito pasar a toda costa por esa iglesia. Estábamos en una misa de velorio, imagino que debe ser una misa a un difunto, creo yo. Estaban en una misa de velorio, una misa para un difunto, y de pronto, de detrás del padre, veo que pasa caminando una figura masculina, como perdida, como ida, muy pálida, casi morada, así como se ven las personas que ya han fallecido y cuando están siendo veladas dentro del cajón. Quiero imaginar que salías de un velorio e ibas a una misa para ese difunto, ya con la imagen impregnada de lo que estabas viendo en lo que era el velorio, el cuerpo. Calculo yo que en la tristeza estás mirando con atención lo que es la misa al padre hablando y detrás pasa una figura que se ve como alguien fallecido, que te das cuenta que es alguien fallecido porque acabas de ver a alguien que ya se ha ido, como perdido. Pero lo interesante de todo esto es que ese hombre no pertenecía a la época en la que estaba viviendo en ese momento. No estaba vestido para nada como alguien moderno. No me dice igual en qué año fue esto, solo que era una persona ya adulta, o sea, no era un niño, no era...
Era una persona adulta que está sentada mirando fijamente algo y de repente pasa por detrás algo que le llama mucho la atención. Yo no dije nada, no interrumpí a nadie, no quise asustarme, quise ignorarlo, pero en el momento en el que todos nos estábamos yendo, nos despedíamos entre nosotros, veo de vuelta a esa persona que siguió todo el tiempo caminando sin rumbo, dirigirse hacia el lado del confesionario. Se cae de rodillas y comienza a llorar. El grito era ensordecedor. De hecho, no estoy segura si lo escuché o fue la expresión de su rostro la que me hizo creer que él estaba gritando. Se veía con un dolor enorme, aparte de perdido. Seguí sin decir nada porque me di cuenta que si nadie lo observaba y nadie lo escuchaba era porque nadie lo podía ver. Desde ese momento noté que siempre veía sombras pasando en el cementerio, personas que no parecían estar ubicadas en tiempo y año, y decidí ignorar para siempre todo eso. Interesante, muy, muy interesante. Vamos a la última historia de hoy. Qué suerte que me está acompañando mi fiel compañero de Relatos Bajo el Nogal. Somos 2 o más compañeros aliens, porque se están poniendo cada vez más interesantes las historias, más intensas. Ok, esta ya la leí. Ahí vamos. Buenas, buenas. Te escribo esto de noche. Yo estoy grabando esto de noche, por si te hace sentir mejor. No te preocupes, estamos acompañados. No te preocupes. Estamos protegidos contra todo mal. Bueno, te estoy escribiendo esto de noche. No sé por qué lo estoy haciendo. Pero siempre me vuelven estos recuerdos cuando me estoy a punto de ir a dormir. Será porque los eventos casi siempre los vi bien tarde. Nada dentro de una iglesia me he encontrado, pero sí en sus alrededores o en sus jardines. Me gustan mucho las estructuras y los estilos de las iglesias antiguas. A mí también, coincidimos en eso. Así que cuando paso de noche después de salir a trabajar, porque soy un hombre que sale muy tarde de trabajar, me gusta detenerme en los jardines, ver las flores, ver las plantas, ver la estructura, tocar las piedras. Algunas se sienten cálidas, otras se sienten frías. No sé, es algo que disfruto. Me disfruto también de visitar iglesias de otros lugares. Un pasatiempo hermoso. Me parece increíble. Y siempre me ha pasado de ver sombras deslizándose entre los árboles o entre las estatuas. Mujeres de largos cabellos caminando por estos jardines como si no supieran que ya se habían ido sus tiempos. También me ha pasado de ver hombres como de construcción en estos lugares. También me ha pasado de ver personas vestidas religiosamente como de misa un domingo, bien temprano a la mañana, caminando por los caminos hacia las entradas principales. Lo cuento así en general porque en cada iglesia que he ido me ha pasado de ver estos eventos espirituales. Sé que pusiste paranormales, pero me gusta más eventos espirituales. Nada, solo quería comentar eso. Simplemente lo tomo como algo cotidiano, algo normal, no me fijo demasiado en ellos y ellos no se fijan en mí. Así que seguiré siendo de esta forma. Gracias por compartir. Gracias a vos por contarnos. Muchas gracias. Y vamos para la última historia de hoy, que esta sí me dio como un cosquilleo. Esta sí me dio como un cosquilleo en toda la espalda. Bien. Muy buena semana cuando sea que leas esto. Te quería contar en una ocasión, en misa, a la cual siempre acompañaba a mi abuela, me pasó de quedarme observando hacia alrededor porque como no entendía demasiado desde pequeña, me aburría muchísimo. Por supuesto que en esta iglesia estaba lleno de santos, de vírgenes, hoy no recuerdo cuáles eran, pero me interesa mucho, gracias,
Me interesa mucho que te fijes tanto en ellos y en ellas, que sepan quiénes son, que sepas sus historias. Me está empezando a interesar esto realmente como nunca durante mi infancia y mi adolescencia. En fin, estoy casi segura de que estaba pasando casi a la adolescencia, entre las últimas veces que acompañé a mi abuela, que pude hacerlo antes de que ella se fuera, luz a su alma, antes de que ella se fuera, cuando comencé a mirar hacia alrededor. En esas veo a un niño pequeño, con un corte demasiado prolijo y una camisa demasiado planchada, mirándome desde detrás de la estatua de un santo. Creo yo hoy que ese santo, porque lo he buscado, es el mismísimo San Antonio. Si esto se lo pudiera contar a mi abuela, me diría fue la aparición del niño Jesús, pero yo estoy segura de que no era el niño Jesús. El niño que parecía de hace muchos, muchos años atrás me miraba curiosamente. Tenía extrañas ojeras, y digo extrañas porque se veía casi como transparente su piel, tenía la mirada vacía, como gris. De hecho, estoy casi segura que sus ojos estaban apagados. Entiendo a lo que te referís. El niño me miraba y yo lo miraba. Yo miraba alrededor por si se le había perdido el hijo a alguien y nadie parecía prestar atención tampoco. Me empezó a recorrer un frío helado en la espalda. Empecé a tener miedo. Quería irme, pero no iba a interrumpir a mi abuela en su momento espiritual. Ella rezaba y yo comencé a rezar por primera vez junto a ella. Cuando vuelvo a mirar hacia donde estaba el niño, no estaba más la presencia en la estatua de San Antonio. Me quedé un poco más tranquila y con el pasar de los minutos empecé a sentirme más segura. ¿Cómo termina esta vivencia para no hacerla más larga? Cuando estábamos saliendo, sentí de golpe un frío metálico en la espalda. Era un frío que me quemaba, que me dolía. Me di vuelta rápidamente, muy rápidamente, tanto que me mareé, y noté que me estaba apoyando la mano el mismo niño debajo de los omóplatos. Y se reía malignamente, como si le causara gracia el susto de muerte que me estaba dando. Yo empecé a correr, mi abuela pensó que quería llegar temprano a comer, así que se apresuró junto a mí. Esa misma noche no le conté a ella, pero sí le conté a mis padres lo que había pasado. Cuando me dijeron que me levantara la remera para ver en la espalda, me dijeron que tenía una mancha como si me hubieran quemado. Les dije, sí, es que me quemaron con hielo, con hielo de muerte. La helada de muerte, claramente. Desde ese momento le tuve terror y pánico a los interiores de la iglesia. Ahora lo veo de otra forma, perfecto, pero el suceso fue bastante traumático. Pero sobre todo extraño acompañar a mi abuela a las misas. Es una historia entre linda y terrorífica. Me encanta todo lo que han compartido. Me gusta muchísimo todo lo que han compartido. Se los agradezco un montón. Y vamos a charlar un poco de lo que son las presencias en estos lugares, ¿bien? No importa el lugar de qué religión sea, ¿bien? No importa el lugar de qué creencia sea, ¿ok? No estamos en una guerra de quién tiene la razón, cuál es la creencia verdadera, cuál no, mucho menos, porque ya saben nuestra opinión y si no saben, vean las otras secciones de Rabontulet que lo hablamos muchísimo. Estos lugares de descanso espiritual, de alimento del alma, son lugares de devociones, de pedidos, peticiones, son lugares de atenciones, generalmente a los muertos, son lugares de fe, lugares de cantos, de oración, de rezos, son lugares donde el movimiento espiritual es muy grande. Entonces, esta creencia de que las apariciones se dan en los lugares en donde hayan fallecido sí o sí las personas es errónea. Muchas ánimas en pena, muchos espíritus penando, vagando,
muchos muertos que andan errantes, se sienten atraídos por la energía de este lugar. Una energía que se vuelve espiritualmente sacra, pura, ¿ok? No solamente por las bendiciones, por los simbolismos, por todo este ritual antes de construir o poner estos lugares en esos sitios en donde están, sino a través de los años, con las creencias de las personas, las devociones de las personas, las atenciones que dan las personas en estos lugares. Por ejemplo, en los católicos se suelen ver velas encendiéndose, se suelen ver misas a los difuntos, se llama mismo a esto. En otras iglesias, en otras religiones, siempre va a haber rezos, siempre va a haber oraciones, siempre va a haber canto, siempre va a haber esto de incentivar a lo que es la evolución espiritual justamente, a través de la creencia de esa fe, de la creencia de esa religión, buscando el avance, buscando el progreso. Eso es lo que busca una religión, no importa cuál sea. Lo que busca una religión es el progreso, la evolución del alma, del espíritu. Entonces, espíritus involucionados, espíritus penando, se sienten atraídos a estos lugares y se acercan. No todos son solamente, no sé cómo se dice, penantes, penitentes. No solamente son aquellos que van penando, sino hay algunos que son tan densos, tan malignos, que el mismo lugar de cierta manera los alimenta, o al menos sus creyentes, y buscan acercarse a través de esta manera, ¿ok? O sea, no todos van a ser pobres almas en penas, buscando luz, buscando evolución. Algunos van a ir con intenciones no muy buenas, así que hay que tener cuidado. Está bien que todos estos relatos me hablan de infancias, me hablan de niños, me hablan de jóvenes que por ahí no sabían lo que pasaban o no se habían topado aún con el espacio Rebotullet de Escuela de Brujas, para entender, ni con este podcast, ni con esta sección en específico de Relatos Bajo el Nogal. Tal vez, y lo más probable es que haya sido eso, pero también nos hablan de personas un poco ya más adultas que se atemorizaron o que no sabían cómo reaccionar o que decidieron fingir demencia y alejarse, ¿no? Está bien, ante el caso de no saber qué hacer o cómo hacer o cómo actuar, está bien, lo mejor es ignorar, no lo estoy viendo, tratar de que no se dé cuenta, que no nos siga, que no se nos pegue el muerto, a eso voy, bien, siempre es lo mejor, ¿ok? Al no saber sacárselo, lo mejor es tratar de que él no se dé cuenta, ustedes ignoren, fija demencia y sigan adelante, lo más sano, siempre lo más recomendable. Por supuesto que, bueno, no crecimos culturalmente sabiendo todo esto, al menos la mayoría, ¿no? Y no comprendíamos, me pasaba muchísimo de no entender qué pasaba, de ver y no entender por qué los demás no veían, y me costó un gran proceso de vida llegar al espacio en el que estoy hoy, al momento en el que estoy hoy, al estado en el que estoy hoy. Así que los comprendo, estos relatos no los leo como una persona que ya sabe todo esto, sino que los leo como ubicándome en el momento y en todas las cosas y experiencias que viví, todos los sucesos, los eventos, y que tenían las mismas reacciones que ustedes mismos. Entonces, los entiendo. Me encanta compartir todo esto porque ayuda un montón a llegar a la gente de esta manera, justamente. Entonces, como les decía, estos espíritus, justamente, estos muertos, la mayoría, se sienten atraídos a estos lugares por ese motivo. No porque sí o sí hayan muerto ahí adentro, o sea, no todos son Dardo Rocha y su esposa que descansan ahí abajo, ni Monseñor de los Rosales, ni Cardenal. No todos están sí o sí ahí, sus restos no están sí o sí ahí, sino que se sienten atraídos por la luz que da esos lugares, las oraciones como alimento del espíritu del alma, las devociones. Si tienen misa a los difuntos, ni les cuento. Están haciendo una misa para los difuntos, yo soy difunto, voy y me hago cargo, ¿no? Por eso está bueno a veces, en el caso de que sus capillitas, iglesias, parroquias ofrezcan ese servicio, a veces dejar un poco de dinero para no una persona en específico, sino para todas las almas que están penando. A mí me parece una obra linda, una acción linda. Si en estas iglesias, parroquias, capillitas se les da la oportunidad de dejar una vela encendida, déjenlos por aquellos que están en esos lugares, ¿ok? Siempre que se pueda, ¿no? Y que sea dentro de la religión católica, porque las otras religiones cristianas por ahí no tienen estas costumbres tan morteras y acercamiento a los espíritus, pero
si están en estas otras iglesias, canten, piensen, alaben en pos del descanso de estos espíritus, estos muertos, estas apariciones errantes que están buscando justamente esto. Y por supuesto que si lo que se está sintiendo ahí les está dando como un temor que no está bueno, una advertencia de alejamiento, algo que sienten que es muy denso y maligno, bueno, pida que se aleje, pida protección, pida que eso no esté ahí, porque ya les digo, la propia energía hace que se atraigan diferentes tipos de cosas. Ahora, la charla de que si en los lugares sagrados o no entran seres malignos, bueno, en estas historias la mayoría no eran malignos, por ahí un poco involucionados, excepto la que estaba en la vereda, la presencia en la vereda, que se veía bastante no se veía bastante bueno. La parte espiritual puede ingresar en aquellos templos, en aquellos lugares, en aquellas casas espirituales, porque es donde se le da lugar al espíritu. Entonces pueden ingresar por esto. En los momentos en donde se habla de purificación, de alejar el mal, de expulsar, etcétera, ahí es donde ellos se van a alejar o van a permanecer en los alrededores, no al interior, pero sí buscando, acechando a los alrededores, ¿no? No es que el lugar es a prueba de balas, sino que tiene como sus momentos. Ni hablar de, bueno, las intenciones que se guarden dentro de esos lugares, entonces eso influye mucho, hablando de forma general, eso influye mucho. No todas las casas espirituales son buenas, ni todas las casas espirituales son malas. Hay de todo, en todas las religiones. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Como persona viva, encarnada, hay que tener mucho, mucho cuidado. Pero en cuanto a lo espiritual, bueno, se da como este movimiento tan fluido de que se ve de todo, se encuentra de todo, se siente de todo. No es raro entonces que en diferentes tipos de iglesias, de diferentes creencias, haya apariciones espirituales, haya movimiento espiritual, porque justamente son lugares para esto. Es el lugar ideal para atraer todo esto, para que resida todo esto. No todos estos seres van a ser benéficos, pero los benéficos se van a acercar buscando, implorando, rogando un poco de atención, de luz, de paz. Es bueno poder ofrecérselas y dárselas siempre que sea posible y alejar, expulsar todo aquello que no va con muy buenas intenciones. Entonces, me ha gustado hablar mucho de este tema. No veo que se hable muy seguido de presencias, apariciones, actividad espiritual en este tipo de espacios. Casi siempre se habla de cementerios, por supuesto, porque vamos a hacer un especial de este tipo de relatos en cementerios. Claro que sí, no va a faltar que en cementerios, se habla muchísimo, se ve muchísimo, pero en lugares que aparecen un montón, como estas historias que estamos leyendo en iglesias, en catedrales, en estos espacios, no se conversa tanto y se da muchísimo, se da muchísimo. Para ir cerrando un poco este episodio, quiero comentar algunas vivencias que me han pasado. He visto bastantes apariciones en iglesias, ya sea que estén en funcionamiento o que estén abandonadas, que estén dejadas. Diferentes tipos de evoluciones en estas apariciones he notado también, pero hay una que no me olvido más, que fue en una iglesia que estaba abandonada, en un pueblito que estaba abandonado en las afueras de Buenos Aires, estos pueblitos que están por las afueras, que hay algunos que son pequeños, siguen estando. He visitado hace un tiempo un montón y hay una que visité que el lugar estaba abandonado y la iglesia también. Ni siquiera saqué fotos de ese espacio. Saqué fotos de todos los demás por los que pasé. Por todo lo demás. De ese no saqué. Tampoco de la iglesia saqué, porque me impresionó muchísimo. La iglesia estaba abandonada y me interesaba tantísimo entrar, pero la verjita estaba cerrada y yo siempre bien respetuosa, si es de día. Yo siempre bien respetuosa porque de bruja de día no es bruja, es una mujer cristiana del bien, por supuesto, ya de noche yo entraba, ya de noche me mandaba directamente. Pero bueno, observándola, diciendo qué ganas de entrar y ver adentro. No se veía mal, no se veía deteriorada, solamente se veía un poco, bueno, abandonada en el tiempo, ¿no? Sin uso. Blanca, de madera.
hasta que se me dio por mirar arriba. En la torre principal, un ventanalcito chiquito, un hombre mirando con un odio por el olvido. La sensación que me dio es esa, el odio por el olvido, por haber sido olvidado ahí. Lo que a mí me llevó a la sospecha de que lo más probable es que en la parte de atrás hubiera habido un cementerio. De hecho, en el resto del pueblito no había cementerio, eran 5 casas locas, no había cementerio que se viera, a menos que fuera más en la parte de atrás o donde ya no había calle principal, que era una sola calle y era la calle principal. No me acuerdo el nombre del pueblito, tendría que haber sacado foto aunque sea del cartel, pero si vuelvo a ir, voy a sacar y les voy a mostrar, es este el lugar que les digo en mi historia. Pero yo sospecho que lo más probable es que ese lugar abandonado, que lo han dejado por ser muy pequeño, por no tener ningún tipo de prosperidad, tenga un cementerio detrás de la iglesia. Era mi sospecha más fuerte. No puedo confirmarlo, pero no tengo dudas. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Y que haya sido una persona muy fiel a la congregación, haya sido una persona muy fiel al lugar y que se haya quedado penando en olvido, sin recuerdo alguno, sin nombre, sin presencia, y su propio lugar de descanso y de devoción y de fe también haya quedado en ese olvido. Me impactó muchísimo, porque fui consciente de que no todos los odios son por envidia, por rencores, por cosas que se hicieron. El olvido puede llegar a producir un odio muy profundo y eso fue lo que más me impactó. En fin, como les digo, apariciones así he visto en la catedral, he visto en parroquias, he visto en grandes iglesias, sobre todo de las católicas, sí, no he ido a otras iglesias cristianas, podría llegar a hacerlo, a ver qué veo nomás, pero siempre me sentí más atraída por la estética y el tipo de ambiente que tiene la iglesia católica, y aparte me encanta coleccionar rosarios. Si quieren hacerme alguna vez algún regalo, piensen en un rosario para Maelis, porque amo a donde voy, lugar católico que voy, lugar que me llevo un rosario, porque me enamoro y me encanta profundamente. Pero bueno, ese es como mi gusto aparte, pero intentaré también a ver si les puedo traer más historias en otro tipo de iglesias cristianas en cuanto a lo que son este tipo de apariciones. Ahora cuéntenme, queridos oyentes y oyentas, ¿ustedes han tenido este tipo de vivencias en iglesias, sean de la creencia que sean, en espacios espirituales? Queremos saberlos, queremos leerlos y les deseamos muy, muy buenas noches, muy buenos días, depende de cuando escuchen este espacio, mi compañero y yo. Nos vemos en el próximo episodio de Relatos Bajo el Nogal. Se me cuidan mucho.